saben que el amor de mi vida es la radio, entre mi familia y la radio estoy, ¿no es cierto? Bien, les comento que el programa del día de hoy vamos a hablar de unos temas que son de actualidad, pero mucho se habla y quizá poco se sabe. Tenemos 3 invitados de lujo. Estamos con Lili, a ver, qué bien, Sciorra, bien. Ella es escritora argentina, radicada en Madrid, autora del libro Una ventana a la vida. Es conferencista, es filantrópica y es un hermoso ser humano que ustedes van a conocer. Tiene varios libros, entre ellos Así me curé mi cáncer de mama. También estamos con la doctora Andrea Mariel Actis, que es bioquímica y farmacéutica. Va a hablar acerca de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Después le voy a preguntar si es doctora. Y también con Horacio José Galiber, que es presidente y fundador de APADEA. Va a hablar acerca del autismo. Se habla mucho, poco se sabe, porque hay muchísimos tipos de autismo. Y quién mejor que el doctor Galiber para hablar precisamente de este tema. ¿Estamos ya? Bueno, estamos en conexión con la doctora Lili Sciorra. Estamos esperando a ver si puede entrar. Yo ya les expliqué que ella estaba en Madrid. Para aquellos que no me conocen, bueno, nuestro programa tiene 36 años en el aire, 36, de radio y también de TV. TV menos, 34 años más o menos. Bien, el objetivo es llegar al hombre sano para que precisamente no se enferme. ¿Y cómo llegar? A través de los mejores profesionales de la salud. Tengo un gran privilegio en la vida, que son alrededor de 1.500 profesionales prácticamente estables, porque llevamos realizados alrededor de 18.000 entrevistas. Y bueno, no solo así en los estudios de TV, sino que el comienzo de Hablemos de Salud fueron 10 años en el Santo Yani, y paralelo también estuvimos en el Hospital Garrahan, donde les aseguro que aprendí todo lo que tenía que saber más allá de la carrera. Y ya le doy las muy buenas tardes a Andrea Mariel Actis. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Gracias por la invitación. Al contrario, la agradecida soy yo. Yo dije doctora. ¿Sos doctora? Sí, tengo el doctorado hecho en la Universidad de Buenos Aires sobre cáncer de mama. Sobre cáncer de mama. Y la verdad que es una casualidad, ¿no es cierto? Que tratemos de que Lili entre, porque ella está en Madrid, y algunos problemitas quizá técnicos esté teniendo en este momento. Bien, Andrea, contanos acerca de la inteligencia artificial, pero aplicada a la salud, que se habla mucho. No hay que desconfiar, hay que aprender. Sí, tal cual. Bueno, antes de hablar de inteligencia artificial, siempre planteo lo siguiente: ¿qué entendemos por inteligencia y por qué le decimos artificial? Si bien podemos encontrar muchas definiciones de qué es lo que para cada uno considera inteligente, cuando uno iba al colegio, ¿no? Inteligente era el que se sabía todo, el que recordaba muchos datos, ¿no? Ese era el inteligente. Pero después también empezamos a notar que la inteligencia tenía que ver con poder resolver problemas, con poder enfrentarse a situaciones nuevas y poder resolverlo con lo que uno ya sabía.
Andrea, no estudiar de memoria, porque quizá el que tiene buena memoria se sabe todo de memoria, pero realmente, como estás diciendo... Exactamente, guardaba datos, pero no los sabía usar. Exactamente. Y le decimos artificial porque lo vinculamos al poder de un sistema computacional, ¿no? Siempre también el sistema computacional va a estar definido por la parte dura, que es lo que uno ve y puede tocar, la computadora, el celular, el iPad, los teléfonos inteligentes, los relojes inteligentes. Y también va a estar configurado por el software que controla lo que nosotros queremos hacer, o más modernamente por ahí uno le dice una aplicación, una app. Todo esto fue evolucionando de manera vertiginosa porque se mejoraron mucho los sistemas de enfriamiento de las computadoras, que era lo que enlentece, ¿viste? Cuando se pone caliente un circuito, es como que está más lento. Se mejoraron las placas de video, entonces las imágenes son mucho más realistas que hace años atrás. Y eso hizo que tengamos a diario conectados con un sistema que ya lo tenemos incorporado, o sea, todo el mundo agarra el celular para buscar algo y para manejarse, o sea, ya no nos acordamos de los teléfonos de nuestros amigos, porque los tenemos agendados en el celular, ¿no? ¿Vos sabés qué me pasó la semana pasada? No me acordaba mi número de teléfono, o sea que uno está, digamos, direccionando a nuestra mente como para tener a todos todo servido y leerlo. Sí, no retenemos. Exacto, no ocupamos esos espacios que antes ocupábamos en almacenar esos datos, ¿no? Exacto. Está bueno recordar algunos teléfonos porque si nos pasa algo hay que tener algún numerito a mano. Claro. Y entonces, volviendo al concepto de inteligencia artificial, todo lo que nosotros manejamos tecnológicamente es producto de la creatividad del hombre, es decir, nos sale espontáneamente. Todo fue la humanidad la que fue avanzando y en forma cooperativa se van logrando todos estos avances. O sea que el avance tecnológico yo lo considero parte de nuestra evolución como seres humanos, ¿no? O sea, es como que ya no podemos volver atrás, no podemos volver atrás ni siquiera de la rueda, por irnos a algo muy viejo, ¿no? O sea, ya cuántos circuitos se manejan por engranajes que tomamos del manejo de la rueda. Entonces, con esto tampoco, no vamos a volver atrás a la época en que no había electricidad, si nos vamos a todo esto funciona porque hay electricidad. Entonces, el descubrimiento de la electricidad hizo que también cambiara el mundo y que no se vuelva atrás. Y lo mismo va a pasar con todas estas tecnologías. Entonces, tenemos que no todas la conocen, ¿no es cierto? Que no todos la conocen, pero algunos la van padeciendo porque es algo disruptivo para lo que estamos acostumbrados y es algo que modifica la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, uno tiene que entender que se tiene que adaptar y que tiene que conocer cómo funciona porque va a seguir evolucionando cada vez más. Ahora, aplicado a la salud, o un poquito antes, ¿no? O sea, volviendo al tema esto de tener que manejar datos. La inteligencia artificial se basa justamente en la posibilidad de poder analizar y poder extraer información a partir de un gran volumen de datos. Esos volúmenes de datos hoy en día se almacenan en los que se llaman bases de datos y esas bases de datos muchas están disponibles para quien quiera ingresar y analizarlas. Entonces tenemos que pensar que las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial tienen que ver con una especie de pirámide. La base de esa pirámide son los datos. Y con el análisis de esos datos nosotros podemos obtener información y con esa información podemos obtener conocimiento. Y con ese conocimiento es que vamos a tomar decisiones. Esto lo tengo que decir antes para entender cuál sería la
la aplicación, cuál sería la ventaja, cuáles los beneficios que va a tener el uso de la inteligencia artificial aplicado a la salud. Por ejemplo, existen actualmente sistemas que permiten colaborar en la toma de decisiones en tiempo real en el diagnóstico médico. Por supuesto, esto no significa que la inteligencia artificial va a reemplazar al profesional de la salud, sino que puede colaborar en tener mejores resultados en menos tiempo. O sea que, a ver si comprendo, acelera, digamos, un diagnóstico, pero no lo supera ni lo disminuye. Exactamente. Porque se recoge toda la información en lugar, vamos a hipotéticamente a volver al siglo pasado, de leer los libros, ¿no? Exacto, exactamente. Es decir, la inteligencia artificial se basa, yo te dije, en el análisis de los datos. Hay un concepto que todo el mundo maneja y por ahí no lo tiene del todo claro, que es Big Data, ¿no? Big Data significa literalmente grandes datos, ¿no? O sea, un volumen importante de datos. Y este Big Data se caracteriza por una serie de propiedades que todas empiezan, fue como una búsqueda, ¿no? Todas empiezan con B corta. Entonces, la primera es que es un gran volumen de datos. Y que ese gran volumen de datos vos los querés manejar a una gran velocidad. Y además, esos datos son muy variables. Es como para empezar. Después ¿Y esos datos quién los coloca? Esos datos son todos los que se van registrando a partir de sistemas el ser humano. Claro, exactamente. O sea, vos tenés lo que se llama en informática el input, el ingreso de los datos, ¿no? Entonces, actualmente, como muchos de las instituciones se van digitalizando, tienen la posibilidad de ir incorporando los datos en un sistema digital. O sea, vos tenés ya sea una planilla de Excel o podés tener un programa X diseñado para incorporar las historias clínicas electrónicas que se van haciendo en cada institución, y eso va generando bases de datos. Bien, bien. Como para resaltar, ¿qué faltaría? Para cerrar este circuito, lo que falta es que los profesionales de la salud y los profesionales de la informática, de la ciencia de datos, tengan en cuenta la arista ética de todo esto. Es decir, que haya lo que se denomina un uso responsable de la inteligencia artificial para poder cuidar esos datos de las personas, porque en definitiva, y sobre todo los datos de salud, son datos sensibles. Entonces deberían considerarse temas como la privacidad de los datos y cuestiones vinculadas a la equidad en el acceso a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Yo creo que a través del tiempo se va a ir perfeccionando, ¿no? Como todo, y cada vez van a tener los médicos mayor información recabada. No es que la inteligencia artificial es una inteligencia que crea, es una inteligencia que junta lo que crearon los médicos. Exacto, sí. Ay, entonces soy una buena alumna, entendí todo. y le sumaría la arista de la regulación, que no somos los únicos que todavía estamos un poco retrasados en el tema de todo lo que es normativas para la regulación de la inteligencia artificial. Hace muy poquito, creo que en este mes, recién salió alguna regulación a nivel europeo. Bien, ¿te parece, Andrea, que eso hacia el final vas a hacer el redondeo? ¿Cómo no? Porque ya sabemos bien qué es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Bien, preguntó, ya tenemos en el aire, bien, a Lili Ciorra. Bueno, ya la presenté, ¿no es cierto? Es una gran escritora. Muy buenos días o tardes, Lili, ¿cómo estás? Mediodías para ustedes, tardes para mí. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Bien? Bien, esperándote y ansiosa para hablar precisamente de un tema tan importante y cómo
no siempre la enfermedad en todas las personas es recibida de la misma manera. Porque la palabra cáncer, yo recuerdo que 30 años atrás y algo más también, era sinónimo de muerte. Ujú. Yo quiero que cuentes acerca de tu libro y así me curé mi cáncer, ¿no es cierto? ¿Por Se qué lo...? llama, en realidad es se llama Una ventana a la vida y Cáncer, así me curé yo, es el subtítulo que va en la faja. Ah, perfecto, perfecto. Bien, contanos, ¿por Bueno, qué lo a hiciste mí, y de qué se trata? justamente por lo que vos acabás de decir, que siempre era cáncer, muerte, fue lo que a mí me hizo ruido en el momento que a mí me dijeron que yo tenía un cáncer. Entonces dije, bueno, a ver, me voy a poner a investigar. Lo que yo siempre observaba era, uy, tiene cáncer, uy, empieza el tratamiento, como ya se va a morir y la muerte, ¿no? Entonces, como desde muy chica fui observando diferentes procesos que había visto de gente no allegada, por suerte, pero sí gente que veía o en el colegio, o padres de amigos, o madres de amigas. Entonces, bueno, eso fue lo que a mí me llevó a investigar y a hacer otra cosa, ¿no? Y recordé que cuando yo era muy chiquita en el colegio me habían dicho que el sistema inmune nuestro era muy poderoso y que las células se regeneraban continuamente. Entonces, a mí me vino automáticamente solamente. Cuando me dijeron que yo tenía una metástasis y que urgente tenía que empezar a hacer tratamientos de quimio, si sobrevivía a rayos y si sobrevivía a tamoxifeno, ¿Dónde tenías la enseguida dije, no, no. metástasis? Y yo me toqué un bulto acá en el seno derecho, pero cuando los médicos abrieron, empezaron a encontrar que estaba todo tomado los ganglios centinela, los del brazo, seguían sacando cadenas de ganglios, después tenían el útero y tenían el otro lado en la izquierda. Entonces es como que, bueno, la noticia no fue la mejor, en vez de durar 2 horas, duró 11 horas y media la operación. Cuando salieron a darle la noticia a mi familia, era todo un drama, porque los médicos dijeron, mirá, no es la noticia que nos gustaría dar, sino que bueno, hay una metástasis, está toda tomada y va a tener que empezar urgente la quimio, porque siempre después de una operación, la quimioterapia la recomiendan mucho después, como a los 3 meses o algo así. Entonces decían que bueno, que yo tenía el 3% de posibilidad de vivir, pero tenía que empezar ya una quimioterapia. Y yo la verdad que con toda la paz del mundo, no sé por qué, me iluminaron, creo, de arriba, porque nunca tuve miedo. Y dije, bueno, estoy viva, no me atropelló un auto, no se me cayó un avión, no me arrolló un tren y no me infarté, estoy acá. Entonces Y voy a Ciorra, ¿vos investigar y voy a ver de qué se trata. cuándo de pronto comenzó tu lucha, ¿no es cierto? Porque hay que ponerle un nombre simplemente. ¿Y cuándo la aceptación? Que eso es lo importante. Bueno, toda una de las cosas que digo, que la palabra lucha no es para mí, porque nunca luché con el Ujú. cáncer, sino que tuve enseguida una actitud muy positiva y sabía que lo iba a vencer. Dije, no, bueno, esto no es para mí, voy a investigar y voy a ir por otro lado. Y me planté frente a los médicos y a los oncólogos, todos, nuestras eminencias, y les dije, no, es que yo por ahí no voy a ir, no sé qué voy a hacer todavía, pero sé que por ahí no es, porque simplemente por la estadística que me ocupé de hacer, de gente conocida, dije, si conozco, todas las personas que conozco que pasaron un cáncer, murieron por hacer eso, yo fui a entrevistarme con los médicos para ver qué me decían para no hacerlo. Entonces me decían, pero ¿y para qué viniste? Para saber qué hicieron todo el resto para no hacerlo. Entonces no sé qué voy a hacer, pero por ahí no voy a ir, así que no me van a convencer, estoy totalmente segura y me puse a investigar. Y bueno, y ahí fue lo primero que encontré, fue, siempre tuve una actitud súper positiva, ¿no? No tuve miedo, no sé, la fe, llamarlo como quieras. Pero bueno, eso fue lo que sentí con una certeza 100% absoluta. Entonces no me pudieron llevar por el camino y Y te me puse a salió investigar y bien, encontré. y te salió bien, Es porque te que después de que escucharon sabes y te todo lo que yo dejaron. sé,
Sí, o sea, cuando se dan cuenta que vos no te vas a mover para el lado que te quieren llevar, se cansan y se van, porque es verdad que tuve muchísima presión social de mi familia que a poco les empecé a explicar y empezaron a entender y me empezaron a acompañar, pero los tuve que convencer explicándoles. Y bueno, y los médicos es una presión tremenda, hasta te diría, hasta psicópata si querés, Claro, yo porque te tenés que ser diría como muy fuerte. también del otro lado, eh, Sí, que no podemos poner todos en la misma bolsa, porque si no, todo no, paciente para que tiene nada. cáncer se le ocurre que con agua destilada se le va a curar y no se le cura. Yo creo que cada uno, a ver, yo tengo mucha información. En 9 años me ocupé de estudiar libros de médicos alemanes, americanos, ingleses, desde 1897, 1917, o sea, cosas que ya estaban escritas que demostraban Exacto, cómo se curaba un cáncer. sí. Entonces, todo lo que yo hice, que lo fui haciendo por intuición, porque siempre tuve mucho contacto con la naturaleza y con mi organismo y todo, fue reconectarme. Todo tiene un sustento médico y científico en mi libro. Y si lo lees, que te voy a hacer llegar uno, vas a ver que todo está explicado, el médico tal, el científico tal, o sea, todo está sustentado. De eso me ocupé yo para que sea un lenguaje simple, para que la gente lo pueda entender y entienda lo que va a hacer. Porque cuando vos tenés el conocimiento de lo que está efectuando, lo que vos estás tomando en tu organismo, es más fácil porque tu mente te acompaña en el proceso. Entonces yo aprendí eso, aprendí a cómo una célula se enferma y cómo se cura. Y en mi libro está el gráfico clarísimo, porque el cáncer no es una enfermedad como un monstruo que un día te aparece de la nada y te empieza a comer. No es así. Cuando vos entendés por qué aparece un cáncer, te das cuenta que vos te lo generaste, que son tus pobres células que se están defendiendo de todo lo que vos le estás haciendo. ¿Entendés? Vos tenés una casa y por años, no sé, traes barro adentro de la casa, tirás aceite. Llega un momento que la pobre casa se le empieza a levantar el piso, se caen los techos porque se deteriora. El cuerpo nuestro es igual, es nuestra casita en este mundo y tenemos que ocupar de limpiarla. Por eso existen las dietas detox, ¿entendés? Porque el detox es un barredor de la toxina, es un barredor de la suciedad de la célula y hace que la célula pueda estar radiante de vuelta. Entonces, ¿yo qué hice primero? Encontré la dieta alcalina de Marty Bosch. Fue lo primero que pude encontrar, porque no encontraba mucho. O Y sea que ahí empecé a estudiar. el poder de la mente, y yo te entiendo perfectamente porque me diagnostiqué una enfermedad poco frecuente que estoy tratando con un grupo de gente que forma la asociación a todo pulmón instalarla, que es la fiebre mediterránea familiar. Y yo me levanté una mañana y esa mañana lo descubrí. Como no hay tiempo como para contarlo, pero la mayoría ya lo escuchó muchas veces, te entiendo perfectamente que el poder de la mente es muy, pero muy grande. Me curo, lo descubro, me sano o me muero. Ahora, Exacto, es una vos elección, hablas de la vivir o morir. resiliencia, ¿no es cierto? Ujú. Contanos qué es. Creo que es la capacidad, creo que tiene mucho que ver con la mente, con lo que vos decís, ¿entendés? Es Mm. la capacidad de superar las adversidades. Y creo que eso tiene mucho que ver con la mente y cuando cada que yo ahora estoy investigando mucho sobre el biohacking, el ADN, las células, la energía que somos, los electrones, porque somos electricidad pura, nosotros nos movemos así porque tenemos este alma que nos mueve y que somos en realidad ADN, electrones, células. Entonces, creo que la resiliencia tiene que ver con eso, con el poder que la mente ejerce. Nosotros tenemos un conocimiento del 1 o 2% que usamos de la mente nada más. Y hoy Exactamente. en día se está empezando a demostrar la magnificencia que tiene la mente, el poder que podemos tener con la mente, porque, porque es una energía muy poderosa la que podemos mover a través de la mente. Pero bueno, es conocimiento que no sé por qué se nos ha ido coartando, porque son cosas que se saben, pero no se ponen en práctica o no se desarrollan o no nos llevan a saber cómo es. Claro, Entonces, hoy, por suerte, tenemos un dicho eh, que el saber mueve montañas, ¿no es cierto? O el querer muere, perdón, nueve mueve montañas, sí. montañas.
Y yo te aseguro que también, porque yo decía a cada momento, yo Exacto. voy a descubrir mi enfermedad. Y, Claro, y fue una cosa que exacto. inesperada, ¿no es cierto? Entonces, Sí, la yo fe mueve creo montañas. en lo que vos estás hablando, que para nada dejamos de lado, digamos, a los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Pero si uno quiere, las montañas las mueve. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos con la charla. ¿Te parece, Ciorra, que sea así? Sí, perfecto. Adelante. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y continuamos con Lili Ciorra. Ella es argentina, está radicada en Madrid, autora del libro Una ventana a la vida, conferencista y filantrópica. Ahora nos va a contar qué significa. Acá la tenemos, muy bonita mujer. Lili, ¿por qué te considerás filantrópica? No me consideran, por eso está escrito. No importa. Lo van sacando de los textos que me juzgan. Bueno, me gustó siempre cuando era desde los 9 años que hago obras benéficas desde un lugar u otro. Siempre tuve la vocación de servicio muy marcada, o sea, me quería ser monja cuando era chica. Y nada, siento que siempre lo mío fue dar a los demás, servir a los demás. Y bueno, el libro también tiene que ver un poco con eso, de ayudar a los demás, de servir, de ayudar a ver. Y bueno, nada, mi vida entera siempre soy o madrina o embajadora o fundadora de alguna entidad y bueno, es lo que me hace bien, es lo que me llena mi alma, digamos, el ayudar, el dar y el servir. ¿Y cómo de pronto se enseña, cómo se adoptan, ¿no es cierto?, los hábitos saludables? Y bueno, los hábitos, doy las conferencias para eso y escribí el libro. ¿Cómo se adoptan? A veces no están de golpe, sino que hay que empezar con pequeñas cosas, como yo les digo a amigas o a gente que recurre a mí, ¿no?, en las consultas y eso,
Digo, empezá con una pequeña cosa, sacando las cosas puntuales que se sabe que hacen muy mal y agregando un par de detalles nada más, ya cambia. Y cuando la gente empieza a sentir lo bien que se siente o esos pequeños cambios, cómo influyen, se entusiasma y empieza a querer hacer más cambio de hábito. Y yo creo que una cosa lleva a la otra. Cuando vos ya adquirís un hábito bueno y notás la diferencia, solo te lleva eso a querer cambiar más cosas, porque te empiezas a sentir fuerte, con energía, no sé, cambia la positividad, todo cambia, ¿viste? La fuerza que tenés, todo cambia. Y Cuando para uno empieza todo, a cambiar porque hábitos, se de empieza a sentir pronto uno va a buscar un rejuvenecido. trabajo y va Sí, con desconfianza, con mala voluntad, no, porque están pidiendo una cosa que yo no la tengo. Es como que antes de sentarse a hablar con la persona que le va a hacer el test, ya está perdido. Ahora, exacto. ¿cómo Por le eso hacemos cambiar es el muy hábito a esa importante. persona? Claro, bueno, esa es la gestión de emociones que yo digo, ¿viste? Porque también con esto yo hago bastante coaching cuando me llaman y veo que la gente está pinchada, digo, no, la actitud es otra. Empezá, no te permitas tener el pensamiento negativo, porque el no siempre lo vamos a tener, nosotros vamos a ir siempre por el sí. Entonces es gestionar al fantasmita ese que te habla y dice no vas a poder o no sé qué. Es gestionarlo, es cambiarlo, enseguida buscar algo positivo. Por eso en el libro yo tengo un montón de cosas que transmiten. El cerebro no reconoce si lo que está viviendo es real o no, simplemente lo vive. Vos podés ver una película con paisajes lindos y el cerebro siente que está viajando. O ves fotos de un viaje que hiciste y el cerebro lo vive como actual. Entonces, cuando uno tiene un pensamiento que lo va a tirar abajo, enseguida tiene que llenarse de color, de fotos de viajes, de bailar, de escuchar una canción alegre. O sea, no hay que... Vos sabés que una de las cosas fundamentales es gestionar la mente, el pensamiento, es gestionar el pensamiento negativo. Yo recuerdo hace más de Es 40 clave. años atrás que estaba de moda una pareja, no me acuerdo en sí a qué se dedicaban estrictamente, pero más que nada era a leccionar la importancia de la risa. Levantate, La ponete frente risa, al claro, espejo, reíte, salí, afirmaciones saludá a la positivas. gente. O sea, el hecho de uno plantarse diferente frente a la vida, porque vos tuviste un cáncer con metástasis y llegaste a la sanación. Los médicos, Sí. por supuesto, tuvieron, digamos, en primer plano, pero todo el resto lo tuviste que poner vos. Los médicos no me querían llevar, no tuvieron ningún plano, porque yo me rebelé a los médicos. O sea, yo siempre digo, la medicina me dio el diagnóstico, me hizo las imágenes para ver lo que tenía y cuando yo lo hice consciente, yo me rebelé a todos los tratamientos que me proponían y decidí mi propio camino. O sea, yo creo que lo que yo más hago hincapié es el poder de autosanación que tenemos los seres humanos. Conocer nuestro organismo y nuestras células y cómo funcionan. Y eso es tu mejor remedio, tu mejor vacuna, tu mejor todo. Cuando vos potenciás tu sistema inmune, tenemos un sistema inmune que es lo más sabio que hay. Es súper inteligente, súper inteligente. Entonces lo único que tenemos que hacer es no alterarlo y ayudarlo. Y es lo que yo enseño en mi libro y comparto, que es lo que yo hice, potenciar mi sistema inmune. Cuando yo tuve el cáncer decía, no, yo voy a fortalecer mi sistema inmune y con eso, y la gente decía, esta está loca el sistema Sí, inmune. Claro, te después del COVID comprendo. se empezó a hablar del sistema inmune. O sea, ya con el COVID la gente abrió más su cabeza a lo que es el sistema inmune, porque se empezaron a dar cuenta que el sistema inmune es todo. Entonces, fue lo que yo hice, que nadie creía, por eso tuve que ser doblemente fuerte para no sucumbir y para lograr. Yo lo único que pensaba cada día, lo voy a lograr y va a pasar el tiempo, y quiero que pase el tiempo para mostrar que lo logré. ¿Y cómo hiciste? Te hago Em, la pregunta, ¿no es cierto? De pronto sabemos mm, que hay un protocolo donde sí, ya los médicos obligatorio. te sacan los ganglios si es necesario, te mandan una serie de medicamentos que pienso que
están acertados. ¿Qué hiciste? ¿No tomaste nada? ¿O te nada, abandonaste, digamos, que... a la medicina que te presentaban los profesionales de la salud? ¿Es así? Claro, decidí tomar mi propio camino, entonces me dijeron, bueno, vas a tener que firmarnos. Y yo dije, por supuesto, si mi cuerpo es mi soberanía, soy responsable y yo no me voy a meter algo en mi cuerpo que yo no esté de acuerdo, porque creo que cada uno sabe lo que le resuena. Si vos crees que te va a hacer bien el tratamiento No, es que médico, si vos querés andá por vivir, ahí, vivís, porque... y si querés morir, decís que Claro, un vaso es de tu vino te va a decisión, curar, exacto. bueno, firmámelo, porque es un compromiso para el médico. Exacto. Y bueno, fue lo que hice, tomar mi autonomía, el toro por las astas, yo misma, porque yo no creo en entregar la soberanía de mi cuerpo. Viste que lo que pasa es que el miedo hace que vos te entregues. Pero como yo no tuve miedo, dije, no, yo primero voy a investigar. No me voy a entregar a algo que no sé qué es lo que me meten en mi cuerpo, que me va a producir. O sea, yo preferí tomar control yo de mi cuerpo, ver qué tenía y ahí ocuparme, investigar. Bien, como para un redondeo, ¿qué nos faltaría contarle? Te hago una pregunta, ¿cuánto hace que estás viviendo en Europa? En Madrid estás, ¿no 9 es cierto? años. 9 años. 9 años que estás en Madrid. Bien. Eh, Y 9 años que me sané, digamos, también. eh, ¿Vos cuando te fuiste, ya tenías el cáncer o descubrieron en Madrid? No, no. Fue en Buenos Aires, pero enseguida me vine. No, lo descubrí en Londres, en un viaje a Londres. Pero llegué Lo a Buenos curaste. Aires cuando hice todas las pruebas, el diagnóstico, todo. Sí. Y después, como que para, digamos, seguir con la recuperación, justo nos estábamos mudando para acá. Así que me sirvió un montón para estar como mucho más tranquila, con menos presiones y todo. Ujú. Bien. ¿Qué tenés para agregar? Me vas a mandar el libro, ¿no es Eh, cierto? sí, por supuesto. Bien. No, que yo creo que no es una sola cosa, sino que es mente, cuerpo y espíritu. El alma tiene que estar también sana y nos tenemos que ocupar de eso también porque a veces el alma tiene una angustia o algo que no supera y eso se transforma en una enfermedad. Es como la biodescodificación del doctor Hammer es tal cual, es el síntoma, ¿no? Del cerebro que se traslada a una parte del cuerpo. O sea, las emociones como un mapa sabio van directamente a una parte del cuerpo, se manifiestan. O Bien. sea que también tiene que ver. Nosotros Sí. intoxicamos con 3 cosas a la célula, ¿no? Mente, cuerpo o espíritu. Las 3 cosas Y intoxican. yo lo Entonces, tengo los acá pensamientos, colocado y subrayado porque precisamente opino exactamente igual que vos. Mente, cuerpo y espíritu es lo que nos tiene de pie o nos mata. exacto, Eh, exacto, no es una sola cosa. Yo me Porque si haces quedaría horas alimentación charlando alcalina, con pero vos, pero realmente tenemos que cortarlo. Desde ya no va a ser la única vez que vas a estar con nosotros. Te agradezco, Liliana, realmente todo lo que contaste, que hay gente que puede llegar a aceptarlo, gente que no lo puede llegar aceptando, pero no, es que esto no se trata de que alguien, no se trata de que alguien lo acepte o no, porque somos todos libres, todos evolucionamos lógico. diferente. Esto es lo que yo elegí. Si a alguien le resuena, lo va a tomar como la gente que se comunica conmigo, y al que no le resuene, le resonará otra cosa, irá por su camino, y cada uno tiene su propia experiencia. Esto no se trata de imponer, como tampoco se debería imponer el tratamiento tradicional que da la medicina. Sin embargo, lo hacen, Totalmente. pero y que la gente por miedo va por ahí. Y bueno, a algunos le resultará muy perdidamente, a otros no. Pero yo perdí muchas amigas por eso también decidí investigar por mi camino. No me resonó y elegí mi propio camino. Pero esto es la evolución personal de cada uno. Te Cada uno sabe por felicito dónde. y te salió bien. En próxima charla vamos a continuar. Yo en el día de hoy te agradezco muchísimo. Mente, cuerpo y espíritu, no lo voy a olvidar más. Gracias. Gracias, Ana. Hasta Adiós. pronto. Vamos al corte, por favor. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp
11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estamos con un gran amigo realmente de muchísimos años, ni quiero decir cuántos, Horacio José Galibert, que es presidente y fundador de APADEA, que ya nos va a decir qué es, y va a hablar acerca de autismo, que a lo largo de los años el autismo se hablaba mucho, después bajó, después se cambió, después es una enfermedad, después es una condición. Bueno, nos va a contar todo porque creo que no hay nadie que lo pueda hacer como el doctor realmente Galibert. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Ana María, como siempre. Qué lindo lo que escuchábamos. Esta persona es médica, ¿no? La que hablaba, porque... No es médica, es escritora. Escritora, qué lindo conseguir el libro, ¿no? En cuanto a mí me lo manden, podemos sacar fotocopias. Muchas gracias, sí, porque entre las cuestiones también del autismo, bueno, los papás y las familias y las personas también necesitamos mucho lo que ella decía recién, ¿no? Cómo construir un poco esto, gestionar el pensamiento afectivo, negativo, esto la cuestión del espíritu, alma y cuerpo y mente, y bueno, todo es una actitud mental y esto y lo otro. Sí, nos sentimos muy identificados, la verdad que estamos en la misma cuestión. Bueno, ella le preguntaste la resiliencia y bueno, lo contestó. No, es lo que nosotros vivimos diariamente cuando nos pasan estas cuestiones, que estamos en esta prueba diaria. Nosotros llevamos, en el caso mío, 41 años, que tiene Ignacio. Y bueno, y uno se sigue preguntando cosas filosóficamente, y en los últimos 20, 30 años ha sido muy importante encontrar la teoría de la mente. ¿Vos por qué te dedicaste? Bueno, porque cuando nació Ignacio yo estaba en mi carrera profesional, lo más bien, joven, 25 años, y bueno, se vino esto como un baldazo de agua fría, y pese a que mi papá, bueno, con hermanos médicos y demás, y fuimos a ver esta cuestión, qué le pasaba a Ignacio, que no dormía bien, que tenía rarezas, y nadie me sabía responder, y no había prácticamente mucho en la Argentina. Nos dimos cuenta que había dos cuestiones a resolver, como lo digo siempre, con todo respeto, ¿no? Los médicos te respondían cosas como con mucha soberbia, como que bueno, y realmente no sabían ellos que era el autismo tampoco. No. Y la psicología se había apoderado un poco, no la psicología, perdón, como me preguntaban en Europa, qué lástima que en la Argentina no estudian psicología, me decían en los 90, ahora por suerte tenemos toda unos nuevos psicólogos mucho más abiertos, mucho más con el mundo actual, ¿no? Y bueno, como que estudiaban nuestros psicólogos, digamos, dos próceres, que eran Lacan y Freud, y bueno, y que también se enfrentaron como a hacer su propia interpretación de lo que era el autismo, y en realidad hoy se sabe que estamos en la vereda de enfrente, es decir, no ha aportado nada prácticamente a la etiología en sí, pero sí a los padres, a la gente que cree en esas cosas. Nosotros, de hecho, en los últimos consorcios internacionales, todo trabajo del psicoanálisis es desechado cuando se trata de la etiología, y ver esta cosa de por dónde está pasando la ciencia para la evolución, la etiología en sí, que es una disciplina que está en continua evolución. Me dediqué por eso. Cuando vi todo esto descubrí un mundo fascinante, por un lado. Aparte tan variante. Yo vi el programa de Juana Viale y había una chiquita autista. Ah, sí, lo conocemos, el chico, lo conocemos en APADEA. No, es un chiquito, se llama Ian Moche, ¿sí? No, pero la que te digo yo era una nena. No, hay mucha confusión, no, es un chiquito, es un varoncito, sí, tiene 11 años, sí, lo conocemos los papás, sí. El programa que ¿Pero está vestido de mujer? No, el que te digo yo es una nena. ¿Y cómo se llama?
No, Que hablaba y no la podían dejar, no la podían sí. hacer callar. No, Jan, estuvo Alexia Ratazzi también, una médica, y bueno, que también la conocemos y trabajamos con ella, obviamente. Pero bueno, ahí es una cosa, un extremo, por ejemplo, que bueno, todo lo neurodiverso, y bueno... Pero era coherente. No, muy coherente, muy inteligente, sí, claro. Pero bueno, es un niño, es un chico. Entonces, bueno, seguramente eso produjo, por lo que nos llegó a la asociación, algunas reacciones, como que no dejó hablar a nadie, que bueno, no hay muy céntrico la cuestión, pero es una criatura, es un chiquito de 11 años, ¿sí? Que sufre mucho justamente por supongo yo, o por lo menos los comentarios, ¿no? Que hay muchos casos como este. Pero ese es un extremo. El otro extremo sería mi hijo, que directamente todos los Yo me acuerdo cuando vos venías, porque hace muchos años que nos hace conocemos. Como 40. Sí, 36 seguro. Sí, seguro, sí. Y que se dañaba y se autoagredía mucho y que le tuvieron que poner un casco. Varios cascos, sí, porque tampoco soportaba los cascos o se rompía los cascos. Sí. Entonces tenía un casco para bañarse, un casco para dormir, con una protección que también a veces él se la destruía, con alambres, ¿no? Entonces había que tener un cuidado todo el tiempo porque... Pero estamos hablando de un caso extremo. A veces yo tengo mucho cuidado, sobre todo en la televisión, en la radio, porque cuando hablo de estas cosas, el padre que me está escuchando, que tiene el diagnóstico, bueno, no, por ahí dice, bueno, se quiere matar, ¿no? Pero no es así. Estos son, por suerte, gracias a Dios, cada vez menos porcentaje. Y no es hereditario. Bueno, la ciencia no tiene respuesta, pero en principio hay, digamos, algunos indicios, sí, o por lo menos indicadores serían más precisamente, en que los hermanos, ¿sí?, tendrían alguna leve posibilidad de tener hijos autistas, ¿no? Nada, no está nada probado. Esto es una corriente que una época... Pero porque vos tenés varios hijos. 8, pero es el único. El único. Y los nietos, digamos, por suerte, gracias a Dios, hasta ahora no se ha presentado un caso. Pero bueno, me dediqué por eso cuando me preguntás, y sobre todo, no tener respuesta. Y bueno, dentro de todo, yo estudié, bueno, una familia, pero hay gente que no tiene estas posibilidades, hay mucha desesperación, mucho desamparo había. Ahora pasamos al otro extremo. Ahora tenemos una especie de Jan, que todo el mundo habla de chicos así, neurodiversos, digamos, muy inteligente, que, bueno, Elon Musk puede ser otro extremo, Bill Gates también puede ser otro extremo, ¿sí?, que están dentro del universo, dentro del espectro. Pero hoy el extremo es eso, que primero, alarmantemente, la población, 1 de cada 36 nacidos está viniendo con este problema, ¿sí? Hasta hay muchos negocios, mucha publicidad, todo es autismo. Yo escuché a una que decía que era autista. Yo dije, puede tener algo mal en la cabeza, pero autismo no tiene. Diagnóstico de 70 y 80 años en las personas, tenemos abuelos, tenemos padres en la asociación y tenemos los chicos con el diagnóstico. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? También en el diagnóstico, en la palabra, porque yo recuerdo que nosotros decíamos la enfermedad, digo nosotros, porque tantos años que nos conocemos, pasamos por varias etapas. Exactamente, sí. La enfermedad, y ahora no vas a decir la enfermedad, hay que decir condición. No, porque te imaginas, te denuncian, porque claro, y de la enfermedad después, bueno, siempre se habló del síndrome, ¿sí? Bueno, en la época hegemónicamente médica, la patología, ¿no? Los chicos es un poco aislados. Pregunto, por ignorar el tema. Es también la familia, la negación de la familia, que quizá lo quieren volver con papel de otro color al cambiarle el nombre. No pienso yo, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, digamos, mucho trauma también en todo esto, porque lo que más, bueno, de acuerdo a los DSM provenientes de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, un poco, bueno, mi hijo, por ejemplo, fue diagnosticado con el DSM-3, ¿no? Después vino el actualizado, el revisado, ¿sí?
pero los papás el que más entendíamos era el DSM-4, que estuvo vigente hasta no hace mucho, hasta el 2015, 2016. ¿Por qué? Porque eran sus clasificaciones. ¿Qué tiene tu hijo? No, autismo, no, síndrome de Asperger, no, desintegrativo de la niña, no es nada de esto. ¿Qué es? Bueno, TGD, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y con eso nos manejamos, ¿no? Tantas características, etcétera. No tiene cura. No, esto me preguntó una colega tuya, la señora Legrand, en su programa, y le dije, señora, ese nace y se muere autista. Hasta ahora la ciencia se puede mejorar. Si no, los padres me matan, ¿viste? Se puede mejorar muchísimo. Te puedes casar, si tenés posibilidades, se puede descubrir un montón de cosas, se puede ser feliz hoy, con muchos elementos. Pero también hay varios grados, ¿no?, de autismo. Muchísimo, el universo es enorme. Esto es lo que decía un gran amigo nuestro, que fue el filósofo del autismo, que, bueno, una persona que fue doctor en filosofía, justamente, Theo Peters, y él decía que si viste una persona con autismo, viste una, porque la otra que vea es otra persona con autismo. Y esto es así. Entonces acá se dificultan un montón de cosas. Por ejemplo, el diagnóstico que es multiforme, ya tenemos un serio problema, porque tenés un Yang que vos has visto en ese programa de televisión, tenés mi hijo, por ejemplo, y cómo es posible que estén dentro del espectro, dentro de ese universo, de ese mapa. Y sí, es posible. Acá hay bastante unanimidad, digamos, en los consorcios internacionales, en la evolución de la ciencia, en toda la doctrina, en todo lo que se viene practicando en esto. Y una mamá, justamente la que mejor describió esto, que es Lorna Wynne, que habla de la triología, ¿sí?, que habría como un común denominador, que son 3 ejes que tenemos los seres humanos. Lo primero, que es la interacción social, ahí está, uno puede estar el problema ahí, o la comunicación verbal y no verbal, y todo lo que es comportamiento, de la imaginación hasta todo lo que uno se imagina del comportamiento. Estos 3 elementos se llaman elementos nucleares, ¿no?, que el DSM-5 actualmente justamente desvirtuó el último DSM-4, porque esto había muchos problemas para los diagnósticos. Te digo, el que mejor entendíamos los padres era el DSM-4, la subclasificación, los subtipos, ¿no? Claro, ¿qué vino a hacer el DSM-5? Entonces aumentó mucho más, antes eran 300, 400, no sé cuánta patología, por decir en términos antiguos, ¿sí? Hoy son como más de 1000 o algo por el estilo, ¿no? ¿Y qué vino a hacer? Vino a buscar la dimensión en que estos elementos nucleares afectan. Entonces, por ejemplo, hay un tema con los Asperger. Antes estaban dentro del subtipo, ahora quedaron, estaban como independientes, digamos, ahora están dentro, que son también personas dentro del espectro autista, y había como una cierta distinción que ellos tenían, ¿no?, que ahora, les costó ser parte también del colectivo. Y los padres, por ejemplo, se niegan al trastorno. Y creo que ahí hay bastante, nos entendemos los papás, porque hablar del trastorno, ¿no?, en el desarrollo, entendemos bastante bien los padres, sobre todo, que es, si uno hace un correlato en el desarrollo y hace una compulsa entre el neurotípico y el nuestro, ahí un poco uno empieza a ver las diferencias, ¿sí? Pero el trastorno era, bueno, y después ya venía esta cosa, está dentro del trastorno, entonces lo neuropsiquiátrico y la internación y ese tipo de cosas, los padres nos resistíamos a ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos a internar a nuestro hijo? Entonces, bueno, hay toda una corriente nueva que terminamos en la condición. Y de hecho, la discapacidad en sí es una condición. Tenemos para charlar muchísimo más. Yo te prometo que en otro programa vamos a seguir, porque hay mucho por saber y la gente poco sabe del autismo. Habíamos dicho 2 palabritas como para cerrar, porque ya nos levantan el programa. Mira, yo quiero cerrar en base a lo que escuché de Liliana, del invitado, que en realidad tenemos que tener conciencia de que no hay enfermedades, hay enfermos, y que tenemos que tener en cuenta de que hay protocolos de tratamiento que sirven para un grueso de gente que no tienen que dejar de hacer esos tratamientos. Sí está bueno buscar otras alternativas, porque alguna de esas alternativas va a ser más personalizada, ¿no? Perfecto. Y otra de las ramas que hay, en donde ayuda mucho la inteligencia artificial para ligar con lo que yo vine a hablar, es en algo que se llama medicina personalizada, vinculada también a la farmacogenética.
Bien, acá me están haciendo así y ya nos empujan. Yo les agradezco muchísimo, sabes que te quiero mucho y siempre que venís traes novedades. Y ya vamos a tener un programa más amplio. Muchísimas gracias, Andrea Actis, y te conocí y ya formas parte del staff. Muchísimas gracias a la radio que me aguanta, que me pase, pero ya me pasé. Los espero el próximo martes, ¿les parece? No, porque el martes estuve 36 años saliendo los martes. Los espero el jueves, que me lo cambiaron en este año. Un beso grande y hasta muy prontito. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.